Y en esta segunda parte del programa vamos a escuchar cómo Fernández Elizalde cuenta sobre también las cartas, la libreta que usaba Enrique para escribir sus ideas, sus objetivos, todo aquello que después Enrique implementó y lo elaboró en conjunto con la empresa Rigoló, con su esposa Cecilia, con los trabajadores. Vamos a escucharlos. Los continuadores de su causa hemos ido ordenando esto, Claro. y por eso hoy hay libros, hay anotaciones particulares respecto de ciertos temas o de ciertas virtudes o de cierta forma de vida, que claramente ordenan y ayudan muchísimo a manejar las situaciones de la vida. Pero Enrique era una persona muy ordenada, muy disciplinada, que por suerte hizo lo que hizo, anotando, escribiendo, dejando un testimonio, una herencia intelectual, religiosa muy importante, muy importante. Quizás la Marina lo ayudó muchísimo, quizás Claro. siendo un poco más grande, no era tan chico, pero tenía 14, 15 años, cuando él descubrió lo que la Marina llama la morocha, que son las libretitas de apuntes diarios en la Marina, que se continúan actualmente, Ajá. donde era obligación de los oficiales o de los cursantes, de los cadetes, anotar en esa libretita para cuando tuvieran alguna entrevista con un oficial, las cosas que iban viendo, las cosas que les generaban dudas. Él hacía eso para toda su vida. Tal cual. Yo hablaba al comienzo, le contaba o le planteaba estas ganas que tenemos de conocerlo un poquito más como líder o como... sí, esa es la palabra, me parece, ¿no? Porque líder, no sí, era, sí. no era un jefe, Enrique, era un líder. ¿Cuáles son esas características que lo llevan a que lo denominemos así? No nos olvidemos que él muere en 1962. Sí. Es decir, su vida era una vida donde las palabras líder, liderazgo, casi no existían. Claro. Lo que pasa es que él es un líder natural y de alguna manera se adapta a las cosas que se van haciendo sobre su vida, los estudios, las diferentes cosas que se van evaluando. Y evidentemente él era un líder totalmente hecho y derecho para la situación actual, y tuvo la suerte de anotarlo y registrarlo. Claro. Por eso el tema que usted me pregunta, yo diría que él era un hombre que hizo algo que hoy es una especie de trampolín. Ajá. Para muchos, para lanzarse a una vida, si quieren mirar cómo es la disciplina de un líder o de un hombre que está de alguna manera dirigiendo tanto una empresa como una comunidad, como una familia. Sí. El orden ese, de alguna manera, de llevarlo de líder de jefe a líder, sí, o de padre a líder, claro, para que es un tema que él lo tenía muy claro, independientemente de que en esa época en Harvard no se estudiaba esto, o en las universidades del mundo, o en la iglesia misma no se estudiaba esto. Claro, no se hablaba Él del tema. lo hizo, lo escribió, lo anotó y lo disfrutó permanentemente. ¿Y cómo era qué decía él en esas anotaciones? Si te querés comunicar con nosotros, 11 30 98 1000, manda tu WhatsApp con tu nombre, apellido y el motivo. Y nos vamos a estar poniendo lo antes posible en contacto con vos. También tenemos el mail, enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Y para ir conociendo mucho más sobre la vida de Enrique, tenés las páginas oficiales, que son de Facebook, de Instagram y de YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Y en las reflexiones que siempre tenemos en el programa, a través de el padre Daniel Díaz, hoy la reflexión lleva el nombre de Liderazgo Empresarial Cristiano. Una reflexión que me parece que podemos
usarla en el momento que más estamos necesitando de una palabra. Queridos amigos, tenemos fe, una fe que muchos tratamos de hacer crecer cada día. Y para esto nos proponemos frecuentemente sostener una vida espiritual que dé plenitud a nuestro ser. Más aún, buscamos que esta fe se despliegue ampliamente, que toque todos los rincones de nuestro caminar diario y dé siempre orientación a nuestros pensamientos y acciones allí donde estemos. ACDE tiene como misión ayudarnos particularmente a hacer presente la decisión de ser discípulos del Señor en el ámbito de nuestra actividad laboral. Sin embargo, justamente aquí, podemos sentir que la fe, en vez de hacerse fuente de inspiración y guía, se transforma en un problema. Nos hace sentir culpables, complejiza nuestras decisiones, nos deja en lugares de imposible resolución. En el ámbito en que actuamos, con las personas que nos rodean, en las circunstancias que nos toca enfrentar, el bien amenaza con transformarse en utopía y nosotros en sus ilusos perseguidores. Creo que esto no es más que una tentación y les propongo reflexionar sobre la inmensa riqueza que nos regala el ser cristianos en nuestra condición de gente de empresa. Se me hacen presentes las palabras con que Jesús invitaba a sus discípulos a confiar en el Padre Dios y en su providencia. Él les decía: busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Es real que, si me preocupo en primer lugar de ser fiel a Él, Dios se ocupará de todo lo demás. ¿Será que verdaderamente no solo no hay un menos, sino que aparece un asombroso más cuando vivimos como cristianos nuestra tarea empresaria? Y a todo esto, ¿cómo es que se da este añadido de la fe en nuestra condición laboral? La respuesta a las preguntas sobre si esta frase es en verdad real en todo ámbito y si hay un más en la fe cristiana para nosotros, las encontramos en la certeza de que Jesús es el Señor. Su invitación es al mismo tiempo una promesa. Hay un don en que Él mismo se compromete a responder a nuestra búsqueda. A nosotros ni siquiera se nos exige alcanzar el reino, basta con buscarlo. Dios se reserva para sí la responsabilidad de responder generosa y abundantemente, dando todo lo que falte o no se alcance con nuestro esfuerzo. ¿Cómo entonces es que se cumple este regalo de Dios para quien se centra en Él y su voluntad? Lo primero a considerar es la cuestión del propósito y el significado. ¿Dónde están nuestras motivaciones para liderar? Es de ellas que brota la verdadera pasión con lo que hacemos las cosas y una dedicación comprometida y equilibrada que nos permite alcanzar los objetivos. Es desde allí donde sentimos que no nos desgastamos, sino que por el contrario nos estamos realizando en nuestra tarea. Las motivaciones son múltiples y está bien que así sea. Hacer algo que nos gusta y que hacemos bien, obtener a cambio un ingreso material acorde a nuestro esfuerzo y que nos permite una vida de bienestar, son las más inmediatas. Pero con una visión más profunda, esa que solo puede darnos la fe, aparece el bien que puedo hacer a los demás desde mi actividad, brindando buenos bienes y servicios a la sociedad. Y un paso más allá, nos encontramos con algo misterioso, esa vocación profunda, ese llamado de mi Creador al que respondo, que al reconocerlo me da un impulso inusitado. Mi trabajo es algo trascendente, conectado a lo eterno. En segundo lugar, la fe implica decisiones morales, valores, virtudes, que más allá de efectos inmediatos de corto plazo, construyen el mejor futuro.
dejan vínculos de confianza muy fuertes. Cuando hacemos las cosas bien, como Dios manda, nos hacemos más valiosos para una sociedad que necesita se atienda el bien común. Somos reconocidos por fomentar la responsabilidad social y la solidaridad. En tercer lugar, se nos concede una mirada trascendente, que va más allá de lo inmediato, frente a las adversidades de toda índole que son parte de nuestra actividad. La fortaleza y la perseverancia para superar los obstáculos y desafíos que se presentan son parte esencial del mensaje cristiano. Quienes siguen a Cristo crucificado y resucitado saben que el camino tiene etapas que son cuesta arriba y lo tienen asumido. No se amedrentan fácilmente, encuentran en Jesús el ejemplo y en su espíritu el sostén para no desistir. El martirio, el asumir el costo de no renunciar a Dios ni a sus senderos, está apoyado en la confianza de saber que sin importar las apariencias, todo estará bien. Por último, se me ocurre que aún lo que parece no tener salida ni solución, allí donde la fe y los negocios parecen tornarse incompatibles, la situación se hace invitación a abrirse a la inspiración del Espíritu Santo y a permitirse la creatividad que genere soluciones innovadoras e incluso nos introduzca en oportunidades impensadas, diferenciándonos de los demás. La fe es un inmenso don, tan grande que nada está a su altura. Nos hace jugar con las cartas de Dios, con Él cubriéndonos en nuestras espaldas. En la fe, toda nuestra persona se integra, se sana, se unifica, y todo se cumple tal como Dios nos prometió. Jesús dijo en esa oportunidad: no se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. Inquietémonos solo por no apartarnos de nuestro Dios. Que el Señor les conceda ser siempre firmes en su fe, para poder recibir el 100 por 1 en la tierra y en el futuro la vida eterna. Hermosa reflexión que nos dejó el padre Daniel Díaz. Nosotros nos encontramos la próxima semana para darles más detalles sobre los eventos y las jornadas sobre la vida del venerable Enrique Yo, acá en Radio Amadeus 91.1.